Hola, soy Noelia Díaz, presidenta de la Asociación de Prematuros Nacer Antes de Tiempo. Hoy, Día del Prematuro, 17 de noviembre, nos encontramos en el Hospital de Mérida, hospital de referencia en donde nacen los niños y niñas prematuros de Mérida y su comarca, e incluso niños de otras localidades que por diversas circunstancias nacen aquí en este Hospital de Mérida. Vamos a verlo. ¿Me acompañáis? Pues aquí estamos, hemos llegado ya al área de neonatología. Aquí dentro están los bebés prematuros con el equipo de pediatría, auxiliares y enfermería. Y yo, que he pasado aquí un tiempo con mi niño, podría contaros un montón de cosas de neonatología. Pero creo que Juan Mesa, pediatra de neonatología y especialista en cardiología infantil, os puede contar mucho mejor que yo todo lo que se realiza y todos los cuidados que se llevan a cabo en este área, así que os dejo con él. Soy Juan Mesa, soy pediatra, especialista en neonatología, llevo también la cardiología del hospital, la cardiología de los neonatos. Cuando un bebé va a nacer antes de tiempo, pues normalmente sus padres vienen por urgencia, pues porque han notado un sangrado, han notado contracciones, se les ha roto la bolsa, o bien llevan tiempo ingresados en la unidad de ginecología a cargo de los obstetras por cualquier patología, y en algún momento dado los ginecólogos estiman que ese bebé no puede seguir dentro de la madre y hay que sacarlo porque está corriendo peligro o él o la madre. También puede pasar, a veces nos ocurre que nos lo trasladan desde otro hospital. En este sentido, pues a veces somos referencia de otros hospitales más pequeños. Sea cual sea el origen, al final pues hay que llevarlos a paritorio, allí es donde van a nacer. Nosotros como pediatras siempre intentamos primero hablar con la familia y contar un poquito lo que vamos a contar en este vídeo de una forma más resumida, para que entiendan lo que se les viene encima y qué problema y cómo afrontarlo. Una vez en el paritorio, pues allí disponemos de una cuna térmica, que es a donde va a ir a parar el bebé cuando nace, intentando que no pierda calor, que es algo fundamental, puesto que nacen húmedos y la temperatura suele ser fría. Allí disponemos no solo de la cuna térmica, sino de unas bolsas isotérmicas donde metemos al bebé, y la misión es evitar que pierda temperatura. Pueden nacer de distintas formas, pueden nacer con un deterioro, pueden nacer llorando, todo esto dependerá de la patología que tenga el bebé, de la edad gestacional, de la maduración que le haya dado tiempo a hacer a los ginecólogos, con medicaciones tan importantes para nosotros como son los corticoides. Esos corticoides permiten que el bebé, sobre todo sus pulmones, maduren y que se puedan enfrentar al nacimiento prematuro con más garantías con bastantes más garantías que si no han podido ser madurados.
Una vez que ha nacido y que hemos valorado cómo ha nacido, pues en función de eso el soporte al que lo sometemos variará en intensidad, de tal forma que hay bebés que apenas necesitan soporte una vez nacido, otros que necesitan un grado intermedio y otros que directamente corre peligro su vida porque no son capaces de poner sus pulmones a funcionar, no son capaces de llorar y corren peligro de morir en los minutos iniciales, y entonces pues bueno, tenemos que intubarlos, tenemos que conectarlos a un respirador que haga la función de respirar, puesto que ellos no son capaces. Y sobre todo en el paritorio lo que intentamos es estabilizarlos. Una vez que hemos conseguido esa estabilización, que nos puede llevar más o menos tiempo en función, como he dicho, de cómo han nacido, pues hay que trasladarlos a esta unidad que veis a mis espaldas, y eso intentamos hacerlo en mejores condiciones. Para eso disponemos de una incubadora de transporte. La incubadora de transporte también está dotada de un respirador, también mantiene al bebé calentito y con una adecuada monitorización de sus parámetros vitales más importantes, que en ese momento sobre todo son la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. Entonces así es como intentamos llevarlo en las mejores condiciones hasta la unidad. Esta unidad son cuidados intensivos neonatales, por lo tanto contamos con puestos de cuidados intensivos. Aquí son 4 que están muy bien dotados tecnológicamente, con respiradores, con óxido nítrico, con incubadoras de cuidados intensivos, con monitores multiparamétricos. Incluso estamos capacitados para monitorizar la función cerebral con un sistema que se llama NIRS, que mide la saturación de oxígeno en el cerebro o en otros órganos, los que estimemos que necesitamos, y también con un aparato de electroencefalograma integrado por amplitud, que nos aporta muy buena información sobre qué está pasando en ese cerebro en esos primeros días tan críticos de un prematuro. La unidad cuenta con distintas habitaciones. Las del fondo son puestos de cuidados intensivos, que como he dicho son 4. A los lados contamos con 3 habitaciones, 3 boxes que llamamos nosotros, de aislamiento, en donde metemos a los bebés que sobre todo su patología es infecciosa. Siguiendo hacia acá nos encontramos con boxes ya para bebés cada vez menos graves. El box 3 de cuidados intermedios para aquellos bebés que ya no están críticos, pero que necesitan unos cuidados que tampoco son los de presalida, sino algo, hay que estar más encima de ellos, pero tampoco tanto como los niños de cuidados intensivos. Por último tenemos dos boxes, el box 2 y el box 1, que son los de presalida. Ahí están bebés o bien que de inicio no han sido grandes prematuros y se les puede colocar ahí, puesto que no van a necesitar una atención tan intensiva, o bien son bebés que nacieron muy intensivos, o sea, muy pequeños, y ya superaron estas primeras fases tan críticas, que puede durar a veces semanas o incluso algún mes, y que ya están en lo que nosotros cariñosamente llamamos fase de engorde, o sea, están terminando su proceso están adquiriendo el peso, la masa crítica para poder darles el alta, están apurando sus últimas semanas de maduración, y bueno, con sus controles analíticos periódicos, pero ya sin necesidad de cuidados tan intensos como en los cuidados intensivos. Además, estos bebés ya no necesitan incubadora, ya han podido salir de incubadora y por lo tanto ya están más accesibles, ya ellos pueden producir el calor que necesitan para mantenerse calentitos sin que necesitemos que se lo aporte la máquina. ¿Qué significa que mi hijo va a ser prematuro? Los padres de los niños prematuros suelen venir en estado de shock. Y vienen así pues porque de repente todo su sueño, todas esas ilusiones, todo lo que ellos se habían planificado a largo plazo, pues se desmonta en un momento. De repente reciben la noticia de que su hijo va a nacer mucho antes de tiempo. Y entonces en ese momento tú tienes que dar una información, tienes que hablar con los padres y tienes que conseguir que ellos te presten atención,
porque son muchas las cosas que pueden pasar cuando naces antes de tiempo y son muchos los problemas que puedes afrontar. Y a la vez le tienes que transmitir la esperanza suficiente y la confianza, que confíen en ti, que confíen en ti y que confíen en todo lo que tú vas a poner a disposición de ese prematuro, para que las cosas nazcan, o sea, salgan como tú quieres que salgan, que es estupendamente. No siempre lo conseguimos, también tengo que decirlo, pero el intento está ahí. Siempre intentamos que todo vaya bien, intentamos que inicialmente los padres confíen en ti. Y respondiendo a la pregunta de qué significa que tu hijo nazca prematuro, pues significa que todo lo va a tener inmaduro, que sus órganos no están preparados para afrontar el nacimiento, para funcionar autónomamente, independientemente de la madre, que lo vas a desconectar y que puede que fallen. Sobre todo lo que falla primero, luego lo veremos, es el pulmón, que es lo primero que se necesita es respirar. Entonces eso es lo primero que nos va a dar problemas. Entonces es una sucesión de problemas a las que tenemos que dar respuesta. Entonces nosotros a veces hacemos como de fontaneros, vamos poniendo el parche donde sale la gotera y estamos pendientes de esas goteras. Entonces nacer prematuro yo lo resumiría en que va a nacer con todo inmaduro, con todo sin acabar de estar preparado para funcionar. ¿Por qué mi hijo ha nacido prematuro? Hay varias causas de por qué un bebé nace antes de tiempo. Si tuviéramos que decir cuál es la principal, serían infecciones. Una infección de orina, una infección, lo que se llama una corionionitis, que todo el saco donde está metido el bebé pues sufre una infección. Esa sería la causa número uno, pero claro, hay otras causas de prematuridad. A veces es un problema materno, por ejemplo, algo que se llama preeclampsia, que es una hipertensión acompañada de una proteinuria en la madre, o sea que aparecen proteínas en la orina, y a veces eso tiene una intensidad tal que corre riesgo la madre y corre riesgo el bebé. Entonces los ginecólogos se ven obligados por ese problema y por otros parecidos de la madre a sacar al bebé. Otras veces hay que sacar al bebé antes de tiempo simplemente porque son gemelos que viven en la misma bolsa, y los cordones, por ejemplo, corren un riesgo de enredarse el uno con el otro y producir la muerte de ambos bebés. Entonces eso a veces provoca que los ginecólogos tengan que adelantar el parto. También puede ser porque la placenta no esté funcionando bien, esa placenta no está sirviendo para lo que sirve, que es para suministrar oxígeno y nutrientes al feto. Entonces el bebé no está desarrollándose como debiera. Y otras veces las causas son del propio feto. Hay enfermedades que te hacen pensar que la vida del bebé está peligrando y obligas a sacar al bebé antes de tiempo. Pero vuelvo a resumir que quizás no, la causa principal son las infecciones. ¿Cuánto tiempo va a estar ingresado? El bebé estará ingresado un tiempo que va a variar en función sobre todo yo diría, de dos factores. Uno, cuán prematuro es el bebé, cuánto antes de las 40 semanas, que es el momento idóneo para nacer, cuánto antes de esas 40 semanas ha nacido el bebé. Y dos, la presencia de complicaciones y la duración de esas complicaciones. Hay bebés que se complican mucho y que eso retrasa luego el alta, evidentemente. Si todo va bien, un bebé lo daremos de alta cuando tenga un peso de en torno a 2 kilos, 2 kilos 100, y no antes de las 35 semanas, mínimo 35 semanas. ¿Vale? Normalmente cuando han sido muy prematuros necesitamos más tiempo, porque a lo mejor estamos intentando resolver las últimas complicaciones, intentando quitarle el oxígeno, que los grandes prematuros con mucha facilidad llegan al alta necesitando ese oxígeno, y entonces intentamos ver si le podemos quitar el oxígeno, intentamos ver que han solucionado problemas anteriores como pausas de apnea, infecciones, etcétera. Y ya le digo, pero
Como mínimo, eso, 2 kilos, 2 kilos 100 y 35 semanas de maduración. ¿Cómo afectan a los prematuros la luz del día y los sonidos? Para entender esto, yo les haría pensar en cómo vive ese bebé si no nace antes de tiempo. Vive en un ambiente en el que los sonidos están amortiguados, y la luz también. O sea, ellos viven dentro del útero, entonces allí no reciben una gran cantidad de luz, viven en una penumbra habitualmente y viven con una amortiguación de los ruidos. Entonces, les afecta muchísimo, les afecta muchísimo. Hay muchos estudios desde hace mucho tiempo en el que se ha visto que para su desarrollo neurológico no es bueno estar sometiéndolo a una cantidad de luz y de ruidos desproporcionada, no adecuada, no de acuerdo a lo que ellos estarían expuestos si siguieran en el útero materno. Entonces, en las unidades de neonatología se controla la exposición a la luz y a los ruidos, Entonces hay orden de intentar hacer poco ruido. Con esto me refiero incluso a cosas como evitar portazos con la incubadora, o sea, las puertecillas, las ventanas que tiene la incubadora, hay que cerrarlas con mucho cuidado, sin dar el portazo, porque ese sonido son muchos decibelios los que se pueden oír dentro de la incubadora y les afecta. También dentro de la tecnología pues también tenemos un medidor del nivel de sonido, es lo que se llama una oreja, porque tiene forma de oreja, entonces una oreja con una luz verde, una luz amarilla y una luz roja que te habla del nivel de sonido que hay en la unidad, y te llama la atención de una forma visual para que reduzcas el volumen de la voz o de cualquier otro ruido que estés haciendo. Y en cuanto a la luz, las incubadoras las recubrimos de unas mantas para que dentro de esa incubadora haya una penumbra, algo parecido a cómo estaría el bebé si siguiera en el útero de la madre. ¿Me oye mi bebé cuando le hablo? Sí, perfectamente. El oído está desarrollado al nacer. Esto enlaza con la pregunta anterior, o sea, igual que es muy importante evitarle un exceso de exposición a ruidos, sí que es importante hablarle al bebé, tanto si ha nacido como si no. Si no ha nacido, es importante hablarle y que vaya reconociendo el tono de voz de la madre y del padre. Y una vez nacido, también es importante que mamá y papá, cuando estén con el bebé, sobre todo cuando lo tengan encima y estén haciendo canguro, les hable, porque el bebé puede oír perfectamente, el oído está desarrollado. ¿Qué problemas médicos suelen tener los bebés prematuros? Bien, pueden presentar una amplia variedad de problemas y motivada por la inmadurez de sus órganos, que se exponen a funcionar antes de estar totalmente preparados para ello. Lo primero que solemos apreciar suele ser una inmadurez pulmonar, porque es inmediato la necesidad de respirar para mantener una adecuada oxigenación en la sangre. Entonces ahí aparecen problemas como distrés respiratorio, que es dificultad para respirar, enfermedad de membrana hialina, motivada por la prematuridad, y todo esto a largo plazo puede derivar en secuelas como la más temible, que es la displasia broncopulmonar. Esto a nivel pulmonar, pero también tenemos, por ejemplo, en los bebés, en los días inmediatos al parto, en pocos días, debe de cerrarse un conducto que permanece abierto mientras está dentro del útero, que es el ductus. El ductus es como un cortocircuito, como la sangre no va a ir a los pulmones, pues el cuerpo lo que hace es no mandarla a los pulmones, sino derivarla a la principal arteria del cuerpo, que es la aorta, por eso, porque no es necesario que vaya a los pulmones, porque no están funcionando cuando están dentro del útero. Este conducto se debe de cerrar, como digo, en los primeros días de vida, y en los prematuros es muy fácil que no se cierre, y entonces esto nos ocasiona un cortocircuito que nos da problemas, nos da muchos problemas. A nivel digestivo nos encontramos con problemas de intolerancia manifestados, por ejemplo, por vómito. También puede haber un retraso en la evacuación del meconio, y la complicación probablemente más temible a nivel digestivo, que es la enterocolitis necrotizante.
en la cual muchas veces necesitan cirugía para solucionarla y se quedan con un intestino pues más o menos corto. Otro problema muy importante son las infecciones. Las infecciones son debidas a varios factores. Primero, que son prematuros y que tienen su sistema inmunitario inmaduro también y su respuesta a las infecciones. Estas infecciones pueden ser potencialmente muy graves. También contribuyen a ello la necesidad de vías centrales, porque por ellas nosotros perfundimos al bebé medicaciones o una alimentación parenteral si lo necesitaran. Y todo eso contribuye sin duda a las infecciones. También nos podemos encontrar con problemas renales motivados por la inmadurez de los riñones. Pueden entrar con facilidad en insuficiencia renal, pueden hacer más orina de la cuenta, menos orina de la cuenta, y todo eso lo tenemos que controlar mucho en los prematuros. También hay otro tipo de problemas, por ejemplo los neurológicos. Dentro de esto yo hablaría sobre todo de las hemorragias intracerebrales y también de la leucomalacia periventricular. Son problemas que, dependiendo de su gravedad, nos pueden condicionar el desarrollo psicomotor del niño posteriormente, y entonces se convierte quizá en las secuelas más temibles que pueda tener un prematuro. También tenemos que hablar de problemas metabólicos. Pueden tener problemas para regular el nivel de azúcar en sangre, o sea, la glucemia. Pueden tener tanto exceso como defecto, pueden tener hiperglucemia, hipoglucemia. También hay otro tipo de problemas metabólicos, como pueden ser problemas con el sodio, con el potasio, con el calcio, incluso problemas a largo plazo de la osificación, porque estos bebés que han nacido antes de tiempo, pues a través de la placenta se nutren perfectamente y la madre da respuesta a todas las necesidades que tienen de calcio, de fósforo, y ellos sus huesos los van osificando intraútero sin problema. Pero una vez que han nacido puede haber problemas, y está lo que se llama la enfermedad ósea metabólica del prematuro, que es otra de las cosas que nosotros vigilamos. Problemas hematológicos, como puede ser por ejemplo la ictericia, por la destrucción que hay en los primeros días de Matías, por inmadurez del hígado para manejar la bilirrubina. Entonces estos niños se pueden poner amarillitos y nosotros tenemos que vigilar el nivel de bilirrubina en sangre. Igualmente pueden necesitar transfusiones, porque su médula ósea no produce muchas veces los glóbulos rojos a la velocidad que se necesitan, y también porque nosotros desgraciadamente necesitamos hacer analíticas periódicamente, y esas analíticas en un cuerpo que a veces no llega al kilo de peso pues supone sacarle más sangre de la que ellos pueden reponer rápidamente. Todo esto nos puede llevar al final a tener la necesidad de transfundirlo o de ponerle medicaciones como el hierro o la eritropoyetina para facilitar la producción de glóbulos rojos. Bien, y por último, hay muchos más problemas, pero sí que también quería hacer hincapié en otro problema para el que nosotros estamos muy vigilantes siempre en los prematuros, y es la retinopatía de la prematuridad. Es un problema que puede incluso llegar a producirles ceguera, y está muy relacionado primero con la prematuridad, ese es el factor principal, y segundo con el uso que hacemos del oxígeno. Por eso el oxígeno debe de estar en un nivel que no sea muy bajo, que te puede dañar el desarrollo cerebral, puede condicionar luego retraso psicomotor o incluso la muerte, y por otro lado tampoco tiene que haber un exceso de oxígeno, porque ese exceso de oxígeno es tóxico y puede dañar tanto el pulmón y los ojos principalmente, y condicionar esta patología de la que estábamos hablando, que es la retinopatía de la prematuridad. Entonces tenemos que tener un control del oxígeno y de la saturación de oxígeno del bebé muy estricto, muy estricto. Para eso nos ayudan pues el aparataje y los monitores que tenemos, y los controles que los oftalmólogos hacen de los ojos de los prematuros. Son unos controles que están perfectamente pautados y estipulados, y cada varias semanas, cada 2 o 3 semanas, ellos se asoman al fondo de ojos para ver si hay algún daño.
¿Qué os ha parecido la explicación de Juan? Fantástico, ¿verdad? Gracias a él y a todo el equipo de pediatría del hospital, los papás y mamás de niños prematuros tenemos una gran ayuda en el tiempo que pasamos aquí hospitalizados con nuestros bebés. Si os parece, ahora vamos a dar paso a Guadalupe Hernández, supervisora de pediatría y neonatología del Hospital de Mérida, que nos informará y os explicará sobre los cuidados que requieren los bebés prematuros. Soy Guadalupe, supervisora de la Unidad de Pediatría y Neonatología del Hospital de Mérida, y estamos una serie de profesionales, tanto enfermeras como auxiliares, para tratar los cuidados y hacer los cuidados a los recién nacidos y prematuros. La Unidad de Neonatología es uno de los servicios más especiales que existen ahora mismo en la sanidad, porque los profesionales tienen que tener una especialidad muy determinada, y eso es fundamental a la hora de los cuidados a los recién nacidos y sobre todo a los prematuros. Los prematuros tienen su identidad, su nombre, su familia, y nuestra intención es siempre que la familia sea una parte de nuestros cuidados, que ellos se involucren con sus niños y con nuestros cuidados. De esta forma pensamos que los padres tienen un menor estrés a la hora de ver a su hijo, puesto que parece que fueran unos más de nuestros profesionales, unos aliados en la crianza de los niños. Por ejemplo, nosotros ahora mismo tenemos a una niña que su madre está las 24 horas del día con su niña porque ha sido prematura, ha estado 2 meses aquí con nosotros y queremos que la madre mantiene bien el cuidado de la niña, y ella está también más tranquila, puesto que nosotros podemos ayudarla en todas sus necesidades. ¿Debo amamantarle? ¿Qué pasa si no consigo sacarme la leche? ¿Qué leche se le va a dar a mi bebé? Efectivamente, la lactancia materna es lo mejor que existe ahora mismo para el bebé, para su bebé, y en el caso de que no pudiera extraer la leche, que eso es muy relativo, porque efectivamente en los primeros días va a tardar en que la leche la pueda tener, pero nosotros, tanto con cualquiera de las profesionales que están aquí, intentará por todos los medios, le ayudará para que eso pueda ser efectivo, el hecho de que usted pueda tener leche. En todo momento nosotros vamos a estar siempre con usted, con la madre, y le vamos a explicar cómo lo debe hacer, cómo no lo debe hacer. Y en el caso de que no pudiera en los primeros días y sea necesaria la leche materna, tenemos el banco de leche aquí en la región, y eso se pedirá continuamente, o sea que se piden todos los días la necesidad del niño hasta que usted le pueda subir la leche y se le pueda dar la leche al niño. ¿Puedo visitarle mientras esté en el hospital, en cualquier momento del día y de la noche? Por supuesto, puede entrar a cualquier hora durante el día, puede estar con su niño, incluso por la noche puede quedarse también, excepto en las horas, o sea, en el momento que se esté haciendo alguna técnica especial, que necesitaremos un espacio, pero por lo demás en cualquier hora puede estar e incluso ver a su hijo. Después de un tiempo aquí, se va acercando el momento de irnos a casa con nuestro bebé. ¿Cuántas dudas, preguntas nos surgen en ese momento? Para ello, la doctora Virginia Vaquerizo nos va a explicar aquello que debemos tener en cuenta antes de recibir el alta y de irnos a casa con nuestro bebé. Os dejo con Virginia. Hola, soy Virginia Vaquerizo, pediatra del Hospital de Mérida. ¿Qué seguimiento tendrá mi bebé cuando salga del hospital?
A nivel nacional y en este hospital, en nuestra unidad también lo hacemos así, hay un programa de seguimiento específico de los prematuros por debajo de las 32 semanas o de los 1.500 gramos en consultas externas de neonatología. En principio, el neonatólogo es el encargado de coordinar un poquito todo el seguimiento, pero hay otros seguimientos paralelos, como son el seguimiento por otorrinolaringología, por oftalmología y por neuropediatría principalmente. Luego, a lo largo del seguimiento, a veces también intervienen otros especialistas que coordinamos nosotros también desde las consultas de seguimiento, como serían el endocrinólogo o cardiología también. Eso depende un poquito ya de cada caso en concreto. ¿Qué es la atención temprana? La atención temprana es un conjunto de intervenciones llevadas a cabo por un equipo multidisciplinar en la que intervienen pues, fisioterapeutas, rehabilitadores, logopedas, etcétera, que están en principio indicadas a la población infantil entre los 0 y los 6 años, de niños que tienen algún tipo de trastorno del neurodesarrollo o riesgo de presentarlo a lo largo de su crecimiento. Los prematuros, el hecho en sí de ser prematuro, sobre todo los menores de 32 semanas y menores de 1.500 gramos, se consideran recién nacidos de riesgo neurológico y tienen pues eso, un riesgo de presentar secuelas tanto del neurodesarrollo como también sensoriales de tipo auditivo o visual. Y por ello, desde el hospital, ya antes del alta, se les deriva al Centro de Ayuda a la Discapacidad de Extremadura, que es el CADEX, y desde ahí luego se coordina la derivación a los centros de atención temprana de cada área de salud, dependiendo de la localidad del niño en concreto, y desde ahí se hace su seguimiento. Se hace un seguimiento y no solo del niño en sí, del paciente en este caso, sino también se hace una valoración conjunta de la familia y del entorno y se les dan las herramientas que necesiten un poco por sacar el máximo potencial de cada niño, disminuir al máximo los déficits que puedan presentar y darle todas las herramientas que necesiten a lo largo de todo su crecimiento para potenciar eso, el desarrollo en todos los ámbitos, cognitivo, motor, sensorial, etc. ¿Mi bebé debe ir a atención temprana cuando reciba el alta? Sí, hoy en día hay suficiente evidencia científica que demuestra que los recién nacidos prematuros que acuden o que tienen acceso a estos programas de atención temprana, mejoran su neurodesarrollo tanto a los 18 meses como a los 24 meses. Entonces hay evidencia suficiente como para que todos los niños entren en este programa de seguimiento y tengan esta ventana de oportunidad un poco de llegar a potenciar todas sus capacidades. Nosotros ya desde el alta, como decía, les derivamos al CADE, o sea, todos los prematuros entrarían ya en el programa desde el alta y luego un poco el seguimiento, hasta dónde van a seguir con la atención temprana va a depender un poco de las valoraciones que ellos hagan en los centros. Por norma general todos entran simplemente por tener el riesgo, por ser prematuros, todos entran en los programas y a los 18 meses creo que es cuando hacen la primera valoración para ver si siguen todavía hasta los 6 años o se les daría de alta, porque hay niños que se ve que a los 18 meses pudieran ya no seguir con los programas de atención temprana, aunque en su mayoría suelen continuar hasta los 6 años. ¿Qué cuidados debe tener cuando reciba el alta? Nosotros un poquito ya de cara al alta, después de tanto tiempo el ingreso, entendemos que los padres pueden tener ciertas inseguridades o ciertas preocupaciones que les puedan surgir luego una vez ya tengan al niño en casa. Entonces solemos ir dándoles información pues, los días ya previos al alta. Hay una serie de recomendaciones que son generales, que también se las damos a los padres que se van de alta con sus niños a término, y otras más específicas en el caso de niños prematuros. Las generales así en común con los niños a término pues serían pues, recomendaciones respecto al aseo, a la posición de dormir, que es boca arriba, para que disminuya el riesgo de muerte súbita del lactante, el suplemento de vitamina D, que también lo tienen los niños a término, etcétera. Bueno, y también recomendaciones en común en cuanto al disminuir el riesgo de infecciones, sobre todo respiratorias, el lavado de manos, el hecho de que las visitas a casa, los familiares, etcétera, que pueden visitarlo y todo, pero con sus precauciones, su lavado de manos, intentar no besarlo mucho, en fin, un poquito disminuir todo el riesgo de infecciones respiratorias, porque en estos niños tienen más riesgo de que las infecciones respiratorias puedan complicarse. Y luego hay una serie de recomendaciones o cuidados más específicos de los prematuros,
como sería, por ejemplo, el caso de suplementar, aparte de con vitamina D, también con hierro. Se les explica un poquito cómo hacerlo. Los prematuros tienen más riesgo de presentar anemia durante su crecimiento y por eso reciben este suplemento. También se les suele hacer recomendaciones respecto a la alimentación. Hay niños prematuros que van solamente con lactancia materna exclusiva al alta, pero que durante su ingreso han tenido suplementos, han tenido fortificantes un poquito para aumentar las calorías, nutrientes, etcétera, para potenciar un poquito esa leche materna y garantizar un crecimiento óptimo. Entonces, a veces al alta necesitan todavía algún suplemento, ya no se puede fortificar la leche, entonces se hace una serie de recomendaciones en cuanto a suplementar el pecho con alguna toma de fórmula adaptada para prematuros. Esto, de todas formas, una vez del alta se va viendo la ganancia ponderal y si necesita o no necesita este suplemento. Hay niños que solo con lactancia materna también van creciendo y ganando peso bien. Los prematuros, hay también algunos de ellos presentan durante su ingreso, desarrollan, mejor dicho, lo que se conoce como displasia broncopulmonar, que es como la enfermedad pulmonar crónica del prematuro por su inmadurez pulmonar, y esto hace que al alta algunos niños se vayan todavía necesitando oxígeno. Entonces, en este caso, pues también se les instruye a los padres sobre el cuidado de estos bebés con necesidades de oxígeno, que se irán a casa con su oxigenoterapia y con sus monitores, con su pulsosímetro. Muy importante también, hacemos hincapié en el solicitar cita a su centro de salud para su pediatra de atención primaria, ya que esto es algo primordial también y que tiene que quedar claro que el seguimiento que se hace en las consultas externas de neonatología no sustituye en ningún caso al seguimiento que haga su pediatra de atención primaria. Son seguimientos paralelos y que ambos seguimientos deben existir, y además nos coordinamos con los pediatras de atención primaria para que al final el seguimiento del recién nacido, en este caso de riesgo, pues sea lo más estrecho posible y así pues facilitar un poquito todas las complicaciones y problemas y dudas que puedan surgir a lo largo del crecimiento de estos niños. Y durante todo este proceso os podemos acompañar. La asociación Nacer antes de tiempo surge tras una reunión de varios padres y madres de niños prematuros que han coincidido hospitalizados en el tiempo en el Hospital de Mérida y que tras nuestro paso aquí hemos visto la necesidad de crear una asociación que pueda ayudar a los nuevos papás, mamás de bebés prematuros en esta dura experiencia. Esto es una montaña rusa de sensaciones, de vivencias, y seguro que de la mano de alguien que haya pasado lo mismo que tú podrás entenderlo mejor, podrás expresar todos tus miedos, tus dudas, tus inquietudes, y seguramente nosotros, junto con el equipo de pediatría y de enfermería, podremos ayudaros. Para ello, Cristina y David, papás de Daniela, van a explicaros cuál ha sido su vivencia desde el día al que Cristina le han dicho que su bebé tenía que nacer hasta el día de hoy, en el que probablemente recibirá el alta en un par de días. Os dejo con Cristina y David y con su experiencia. Hola, soy Cristina Valadés, él es mi marido David Nieto y ella es nuestra hija Daniela Nieto Valadés, somos de Don Benito y bueno, estamos en el hospital de Mérida, en la unidad de neonato, desde el día 24 de julio que nació ella. Tuvieron que interrumpirme el embarazo, hacerme una cesárea de urgencia. Yo llevo ingresé aquí el 19 de julio por una preeclampsia y tenía, bueno, la tensión alta. Yo no he sido nunca hipertensa y, bueno, a raíz del embarazo sí que me detectaron la tensión alta, hinchazón, mucha retención. Entonces, bueno, pues en una de las revisiones en riesgo elevado en Don Benito, en el hospital de Don Benito, ese 19 de julio, decidieron ingresarme puesto que seguía teniendo la tensión bastante alta, ¿no? Me trajeron al hospital de aquí, que era donde había UCI neonatal, y bueno, pues tuvimos esa semana, fue muy dura,
muy dura para los dos. Es verdad que las circunstancias que hay, bueno, con el tema de COVID y tal, sabemos que se incrementa la dureza del estar solos en un hospital y con lo que ello conlleva, ¿no? Yo me encontraba muy mal, es verdad que no había tenido signos de ningún tipo de encontrarme mal con la tensión, nunca no me había dado nada durante el embarazo, pero cuando ya me ingresaron sí es cierto que yo ya me encontraba muy pesada, me costaba mucho respirar, ya la barriga que tenía de embarazo me molestaba a la hora de dormir. Fue una semana bastante mala, porque desde ese minuto que llegué aquí al hospital el lunes 19 me colocaron el tensiómetro en el brazo y hasta que no salí del hospital prácticamente no se me quitó ese tensiómetro del brazo, y esa sensación cada 15 minutos o cada media hora cogiéndote la tensión, acabas súper hinchada, una sensación muy mala, la verdad, muy mala. Y bueno, el sábado 24 al final decidieron interrumpirme el embarazo o hacerme una cesárea de urgencia porque querían alargarlo hasta la semana 28. Yo estaba de 26 semanas y 3 días cuando tuvieron que hacerme la cesárea, y fue una mediodía. Y bueno, es cierto que los antecedentes que en el papel que te ponen en ese momento cuando yo llego y me ingresan es que me tienen que interrumpir inmediatamente, si no ese día, al siguiente el embarazo, porque yo puedo entrar en convulsión, puedo acabar en la UCI, incluso la niña, bueno, pues puede perjudicarle mucho porque no le llegue bien la sangre por el cordón umbilical. Entonces es cierto que ellos, evidentemente, como profesionales, iban a hacer lo mejor para mí, como la madre que era, también lo mejor para ella, ¿no? Y en ese momento era interrumpirlo a las alturas que estábamos, que era ya en la semana 26 y 3 días. Nada, nació Daniela, 680 gramitos de vida. Es cierto que cuando ingresó aquí perdió 100 gramitos o así, y se quedó en 580. Y fue duro, fue muy duro. A partir de ahí ya fue muy duro. Ya no desde que me ingresaron, sino que también, pero ese momento fue bastante duro. Su padre entró a verla cuando ya se la trajeron aquí a neonatos, a la unidad de neonatos. No se me olvidará la cara cuando entró a la habitación y yo estaba todavía con la anestesia, recuperándome, y fue muy duro, fue complicado. Me enseñó la foto y yo hasta el domingo no pude verla porque estaba además con la sonda y era esto. La niña era este ancho, no era más, era este ancho. Y es duro ver a tu hija tan pequeñita, pero aún así he de decir que estaba súper bien formada, algo que me decían que tampoco era muy habitual, me refiero, porque todavía las orejitas, a veces ya con esa etapa todavía no están formados del todo, pero estaba súper bien formada. Nos sorprendía mucho a su padre y a mí los dedos de las manos, la largueza, lo largo que eran, los pies. Entonces sí es cierto que desde ese momento nosotros cambiamos el chip por completo y dijimos que había una única prioridad en nuestra vida ahora mismo, y era estar con la niña, dedicarle todas las horas del mundo habidas y por haber a estar en este hospital. Así ha sido hasta el día de hoy. Hoy que estamos a 15 de octubre, llevamos ya casi 3 meses que haríamos la semana que viene aquí en este hospital, viniendo de lunes a domingo, todas las horas posibles del día, los dos, y sin faltar ni un solo día durante casi 3 meses, ¿no? Ha sido un proceso muy duro, sobre todo el primer mes. El primer mes y medio es el más duro de todo, el más duro de todo. Yo con padres y madres que hemos hablado sobre este proceso y me dicen lo mismo, es el más duro, es una montaña rusa absoluta, es súper difícil. Y luego llegas y al final la ves aquí con 2 kilos 110 gramos que tiene, llorando con las ganas que tiene de llorar, y te dan una lección de vida importante, ¿no? Que es las ganas de vivir que tienen con esta dimensión ya. O sea, con esta dimensión ya tienen unas ganas impresionantes de vivir. Sí es cierto que aquí se portan muy bien como profesionales los que trabajan en esta unidad de neonato, tanto pediatras, auxiliares y enfermeras y enfermeros, pero es que además va más allá. O sea, y durante estos 3 meses nos hemos dado cuenta que no es solamente los profesionales, los buenos profesionales que son, que tenemos en la sanidad, ¿no?
es que va más allá de lo profesional, es a lo personal. Y es que hay mucho calor humano que los padres necesitamos estando aquí, y más en esas circunstancias que antes comentaba con el tema COVID. Nosotros no podemos tener visitas aquí con nadie, no pueden entrar los abuelos a ver a los niños, ni a vernos a nosotros, incluso a no ser que te salgas a la calle. Pero ese calor humano que nosotros necesitamos nos lo dan ellos, te lo dan ellos. A nosotros durante estos 3 meses nos lo ha dado todo el personal. Si tienen que pararse 10 minutos a hablar contigo, porque te ven que te encuentras más alicaído de lo normal y demás, se paran. Si te ven bien, se paran igual. O sea, esa terapia que creo que es súper necesaria, acompañada de lo buenos profesionales que son y cómo tratan a tu hija, con el cariño, o sea, es admirable. Yo creo que si tengo que hacer un resumen de todo durante este tiempo, es el calor humano que hay dentro de esta unidad neonatal. Que aparte de ser profesionales, yo creo que tienes que tener mucha vocación para trabajar aquí y ver cómo tratan a cada uno de los niños que están, ¿eh? O sea, es alucinante. Yo me llevo un recuerdo muy bueno, aunque suene raro, me da mucha pena irme, pero son sentimientos muy encontrados. Estamos deseando llegar a nuestra casa, pero te da... Es que esta mañana le hablaba con una de las enfermeras, has creado como un vínculo con todo el personal que es muy importante. Es muy importante, yo creo, y gracias a ellos pues hemos superado mucho. El mes y medio, como decía, primero es el peor. Luego nosotros cambiamos mucho el chip, porque creo que es necesario cambiar el chip y afrontar las cosas con mucha entereza. Y hay que llorar, se llora, pero al día siguiente sabes que las noticias las tienes que recibir de otra forma. Mi hija la intubaron 2 veces con el respirador, tenía un sangrado también en el cerebrito, muchas más otras cosas que no vamos a tener a lo mejor tiempo para comentarlas, pero la segunda vez que la intubaron y que nos dijeron que la iban a intubar, la primera vez lo pasamos fatal, muy mal, muy mal. De hecho, llegamos los dos a la incubadora y fue el domingo y el lunes de nacer ella, el mismo domingo y lunes, y lo pasamos fatal, los dos llorando frente a la incubadora. Pero la segunda vez que nos dijeron que tenían que volverla a intubar, ya lo llevamos de otra forma. Sabíamos que era grave, pero teníamos que decir, tenemos que estar enteros, porque es que si no nos hundimos nosotros mismos en los problemas nuestros y en la miseria. Yo creo que hay que afrontarlo de otra forma, ¿no? Es difícil también tener esa mentalidad, ¿eh? Yo lo reconozco, es difícil, pero sí se puede conseguir. Yo creo que además es importante tener la unión de, pues en este caso la pareja, ¿no? Tu marido y tu mujer, que se apoyen mutuamente y sí es verdad que te hace más fuertes también, ¿eh? En una relación que te pase algo así, yo creo que reconforta mucho, ¿no? Entonces, pues al final la ves y se te olvida, no se te olvida, pero te hace ver las cosas, de todo lo que ha pasado te hace verlas de otra forma. Nunca lo vamos a olvidar, yo creo, ¿no? Es imposible, porque yo creo que hasta ahora yo tengo 33 años para 34 y es de las cosas más fuertes que me han pasado. Así que nada. Bueno, pues yo soy David, el padre de Daniela, y pues os querría contar un poquito más o menos cómo ha sido mi experiencia desde el día que decidió adelantarse a su fecha de salida, por así decirlo. La verdad que fue, como ha comentado antes Cristina, que con la situación esta del COVID y tal que nos ha tocado vivir, pues ha sido una experiencia un poquito más dura, si cabe, en cuanto a lo que nos ha tocado vivir, ¿no? El momento que ella me dice que le van a hacer la cesárea, a mí se me viene el mundo abajo. Estoy aquí solo, vamos fuera de nuestro pueblo, sin saber qué teníamos que hacer. Ese primerizo no tenía ni idea de cómo tenía que reaccionar, si tenía que hacer algo, momento papeleo, momento... Nada, me dicen, se va, vendrá la niña, la llevarán para el neonato y hasta que se despierte ella tú tienes que esperar la habitación y ya está, ya te avisarán. Tal es el caso del nerviosismo que yo tenía en ese momento, que la niña pasó en la incubadora al lado mío y no me di ni cuenta de que era ella. Y al rato me viene la enfermera a decirme que que había salido todo bien, que estaba la niña ya aquí en la unidad de neonato y que luego vendría la pediatra a avisarme para conocerla. Viene la pediatra a avisarme para conocerla, entro y la primera impresión que veo a la niña tan chiquitita, con tantos aparatos, envuelta en una bolsa de plástico. Mi primer momento dije, es la primera imagen que tengo de mi hija y
me parecía muy fuerte porque, no sé, incluso me dijo la pediatra, dice, si quieres hacer alguna foto o algo, la puedes hacer para que luego se la enseñes a la madre y tal. Y no sabía si hacérsela o no, porque digo, no sé, tan duro me estaba resultando verla así que no sabía cómo si reconocer, dijo, es que mi hija, y verla así no era lo ideal ni para lo que estamos preparados. Creo que nadie nos prepara tampoco en eso. Para un embarazo siempre lo tienes como algo que va a salir todo súper bien, tus 9 meses de embarazo, 2 o 3 días en el hospital, te vas para casa con tu niño o tu niña y todo perfecto. Entonces no estamos preparados para una cosa así. Creo que para estas cosas nos viene muy bien eso, el poder hablar con la gente. Tanto si es una asociación como los propios enfermeros o tu misma pareja o familiar, claro, porque es que yo, por ejemplo, en mi caso, tenía como que hacerme más fuerte. De apariencia a lo mejor estoy como que no, que soy fuerte, que tal, que no muestro los sentimientos y tal, pero para mí ha sido muy duro porque tanto el tiempo que estuvo ella ingresada también me tenía que hacer fuerte para que ella no se viniese más abajo. Ella necesitaba estar fuerte para poder tener producción de leche, darle a la niña de alimentación. Entonces, claro, cuando nos venía algún momento un poco más difícil, tenía que hacerme un pelín más fuerte que incluso ella. Y el día que nos dijeron que la niña la iban a entubar, ese día me acuerdo que estaban mis padres aquí, que se iba a quedar mi madre con mi mujer en la habitación a dormir, para irme yo al día siguiente a Don Benito para hacer el registro de la niña. Vinieron a decirnos los pediatras que, bueno, que la cosa había empeorado bastante, que veníamos a ver que las 48 horas que venían eran cruciales, que no sabríamos cómo podría responder la niña, incluso si que podía incluso hasta fallecer. Y entonces, bueno, nos lo pintaron muy mal. Yo en ese momento me vine abajo, bajé abajo a ver a mi madre y me dijo mi madre que qué pasaba y yo, mamá, que la niña se muere, que esto no va para adelante. Y fue un momento bastante duro, la verdad. Luego ya, bueno, te paras a pensar y dices, coges aire, cuentas hasta 10 y dices, aquí hay que salir como sea y las fuerzas las tenemos que poner. Y la niña está demostrando que tiene una vitalidad y una ganas de vivir que no tenemos nosotros, que fíjate, con la situación esta de la pandemia que estamos viviendo y digo, que tenga ella una cosa tan pequeñita, esas ganas de vivir y de salir al mundo, no, entonces eso era lo que a mí me ha estado dando fuerza como para decir, hay que seguir adelante y la niña va a tirar para adelante. Tal día hoy, pues bueno, nos acaban de decir que seguramente el domingo le hacen el alta, la niña se va a venir para casa con un poquito de oxígeno, porque bueno, todavía le cuesta porque los pulmones los tiene un pelín inmaduros, pero bueno, es un mal menor de lo que podía haber pasado. Y la verdad que estamos muy contentos con el grupo de trabajo que hemos tenido aquí, tanto de enfermeros, pediatras, incluso con la gente de la asociación que se pusieron en contacto con nosotros a través de Mercedes, nos dijo también. Y creo que es una cosa que puede ayudar mucho a los padres que vengan a tener la misma situación que estamos viviendo actualmente nosotros. Por ejemplo, el caso de mi mujer aquí, como claro, llevamos ya casi 3 meses, sí que alguna vez que otra de padres que han entrado, pues a lo mejor nos han dicho, pues si podéis hablar vosotros con ellos un poco, para darle ánimos, no sé qué, porque bueno, la situación que la tenéis es ahí. Y dice, por mucho que a lo mejor nosotros queramos comentar de situaciones vividas, dice, no es lo mismo experiencia que a lo mejor la que estáis viviendo vosotros en vuestras propias carnes. Entonces, pues eso le puede ayudar mucho más a ellos a poder tirar para adelante. Así que yo os animo a que, bueno, que no tengáis miedo si tenéis que llorar, no tengáis miedo si tenéis que hablar y expresar vuestros sentimientos, porque no somos ni superpadres, ni supermadres, ni mejores, ni peores por hacerlo.